Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Es un placer nuevamente estar con ustedes, pero antes de la exposición de la palabra, seremos deleitados espiritualmente por una hermana, Marta Santos, a quien Dios le dio una voz privilegiada para alabar su nombre. Nuevamente tenemos el gozo de encontrarnos en espíritu y a través de la palabra de Dios para seguir estudiando acerca de este importante tema de la salvación.
El sábado pasado hablamos acerca de cómo Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y cómo se compadece de quien Él se compadece. Y estudiamos acerca de la rebelión del pueblo de Israel en el monte Sinaí y cómo Dios, a pesar de que el pueblo de Israel había hecho un pacto, el pueblo de Israel conocía su ley porque se la acababa de dar, el pueblo de Israel sabía cuál era la voluntad de Dios. Y con todo este conocimiento ellos decidieron rebelarse contra Dios y hacer dioses ajenos a Dios, a quienes adoraron e inclusive los pusieron como si fuera Jehová mismo. Por lo tanto, podríamos decir, ¿puede Dios perdonar a las personas que, teniendo el conocimiento, que voluntariamente y con una actitud rebelde hacen en contra de la voluntad de Dios? Bueno, al principio ya vimos que Dios le dijo o le propuso a Moisés, déjame que destruya este pueblo y voy a hacer de ti una nación grande, porque este pueblo es de duro entendimiento. ¿Era justo que Dios hiciera eso? Bueno, podemos decir que era justo, porque finalmente el pueblo no tenía una excusa, una razón. Ellos deliberadamente habían querido pecar. Pero a pesar de eso, encontramos aquí en la historia de Génesis 32, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí vemos cómo Dios es el que toma la decisión de quien Él quiere tener misericordia. El pueblo de Israel no se merecía la misericordia de Dios. Podemos decir que, de acuerdo a la justicia de Dios, ellos merecían el castigo. Pero Dios, como es un Dios de misericordia, como es un Dios de amor, y como vimos en el tema pasado, lo que caracteriza más a Dios, lo más fuerte en el carácter de Dios, es su amor, su misericordia y su perdón. Aunque Dios también aplica su justicia cuando nosotros somos rebeldes e insistimos en continuar en la rebelión. Así como vimos que aunque todo se había revelado, solamente aquellos que deliberadamente quisieron seguir en la rebelión, aun cuando Moisés ya había venido y ya Moisés había roto las tablas del pacto al pie del monte, finalmente ellos murieron. Pero podemos ver que Dios primero expresa su misericordia, su amor, porque esa es la principal virtud de su carácter, porque Dios es amor. Y podemos ver que esa manifestación del amor de Dios, esa forma de que Dios tiene misericordia aún de los que no merecemos la misericordia de Dios, la encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, si vamos al libro de Jonás, nosotros vamos a encontrar que una de las razones que Jonás expone de no querer ir a Nínive para predicar al pueblo de Nínive era precisamente que Jonás tenía un concepto equivocado de Dios. Dice Jonás capítulo 4, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque dice el versículo 10, capítulo 3, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo.
Y entonces, esto fue lo que dice el capítulo 4, que hizo que Jonás se apesadumbrara sobremanera. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo creo que este es uno de los textos más hermosos del Antiguo Testamento. La expresión que Jonás hace del carácter de Dios. Yo ya sabía que tú eres un Dios de amor, un Dios tardo para la ira, un Dios de grande misericordia, y que al final te arrepientes del mal. ¿Acaso no debió de haber hecho feliz a Jonás esta declaración? Pero Jonás a menudo se convierte en el tipo o representa a muchos de los seres humanos que, en lugar de alegrarnos porque Dios perdona a los pecadores, nosotros nos molestamos, nos apesadumbramos y hasta criticamos o cuestionamos a Dios. ¿Por qué perdonó Dios a esta persona? Cuando deberíamos estar felices. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros a veces creemos que las personas que no conocen a Dios son peores que nosotros. Pero cuando nosotros vamos ante el carácter de Dios, ante la justicia de Dios, nos vamos a dar cuenta de que ante Dios todos estamos en la misma condición. Por eso allá en el libro de Romanos, capítulo 1 al capítulo 3, Pablo empieza a analizar la condición espiritual de los habitantes del mundo. Y entonces, en el capítulo 1 expone la condición de los paganos. Los paganos son idólatras, han caído en prácticas contra la naturaleza, su mente se ha ido tras la vanidad, tras la mentira, y se han extraviado y se han apartado de Dios, y por lo tanto viven con una mente tenebrosa. En el capítulo 2, Pablo habla acerca de los judíos. Bueno, los judíos, dice, ellos tienen la forma de la ley, ellos conocen de la ley, ellos se jactan de la ley, se jactan de ser maestros de la ley. Pero sin embargo, Pablo dice, ellos no hacen lo que dicen, no cumplen con lo que enseñan, y por lo tanto están en la misma condición que los paganos o los gentiles. Y cuando vamos al capítulo 3, bueno, Pablo ahora viene con los cristianos. Y en el versículo 9, después de haber terminado de describir la condición espiritual de los paganos y los judíos, ahora hace unas preguntas a los cristianos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Así que a menudo los seres humanos podemos sentir que nuestra condición delante de Dios nos hace más merecedores del favor de Dios. Que nuestra condición espiritual está en ventaja en relación a otras personas. Pero nos damos cuenta que ante la salvación todos estamos en la misma condición. Ante la dignidad, ante la idoneidad, para ser salvos todos estamos en la misma condición. Como dice Pablo, judíos, gentiles y cristianos, nadie es mejor, todos estamos bajo pecado. Por lo tanto, esto significa que todos debemos de estar contentos de que Dios es un Dios de amor.
un Dios de misericordia, que es la principal virtud de Dios, el de perdonar, el de ser tardo para la ira. Y por esa razón nosotros debemos de agradecer que sea Dios el que tenga misericordia de quien Él quiera tener misericordia, y que no sea nuestro criterio humano el que decida de quién Dios puede tener misericordia. Y con esto en mente, vamos a ver cómo fue la experiencia del pueblo de Israel después de que Dios los perdonó en el monte Sinaí. Y nos vamos a ir casi 40 años después del monte Sinaí. Y vamos ahora al libro de Números, capítulo 14, donde llegamos al final de esos 40 años de peregrinación en el desierto. Y ahora nos encontramos en Cades Barnea. Cades Barnea fue el desierto donde los hijos de Israel pasaron la mayor parte de los 40 años que estuvieron peregrinando. Pero en Cades Barnea ellos estaban precisamente también ante la frontera de la tierra prometida. Y ahora Dios, allí en Cades Barnea, le pide al pueblo que entre para poseer la tierra, para recibir las bendiciones que Dios les había prometido, que les iba a dar de aquella tierra que fluye leche y miel. Y para poder tener el mapa, vamos a decir, de cómo iban ellos a conquistar la tierra, fueron enviados 40 espías. Y conocemos la historia. De esos 40, solamente 2 fueron fieles en dar un reporte de fe. Los otros 38 dieron un reporte de incredulidad, un reporte de negativismo, un reporte que llevó a la rebelión a todo el pueblo de Israel. Y aquí vemos la importancia de cómo nosotros enfocamos las cosas. Un mismo acontecimiento, un mismo evento, la inspección, el reconocimiento que ellos hicieron de la tierra por los 40, llevó a 38 a dar un reporte de negativismo que hizo que el pueblo se rebelara contra Dios. Y aunque los otros 2 trataron de neutralizar y de cambiar lo que aquellos 38 habían reportado, no pudieron contra la mala influencia que ya se había sembrado en el pueblo. Y vamos a leer un poquito acerca de esta rebelión y vamos a llegar a la parte final. ¿Cómo reacciona Dios finalmente ante esta rebelión en las puertas mismas de la tierra prometida? Y dice el versículo 14, capítulo 14, versículo 1, que es precisamente lo que ocurrió después del reporte. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Vamos a tratar de entrar a la mente de este pueblo. Y vamos a pensar qué es lo que ocurre cuando nosotros creemos que ya no debemos de tener problemas en la vida, ni desafíos, porque nosotros somos el pueblo de Dios. A menudo llegamos a la conclusión de que por nuestra fidelidad, Dios nos debe de librar de cualquier situación, de cualquier problema que venga a incomodar nuestro cristianismo. Pero vemos aquí que Dios no hace eso por una razón, porque Dios desea que siempre nosotros dependamos de Él. Y son esas situaciones difíciles, son a veces esas enfermedades,
esos problemas de familia, esas situaciones tal vez económicas, las que hacen que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Dios. Pero interesantemente, este desafío que tenía el pueblo de Israel, en lugar de llevarlos a recordar todos los milagros que Dios había hecho con ellos por 40 años, desde que ellos salieron de Egipto, los llevó a ver negativamente la gracia de Dios, a ver negativamente el carácter y el poder de Dios. Y ahora con esa mente negativa, ellos están renegando de Moisés y de Aarón y están renegando de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no pueden apreciar esta característica del carácter de Dios, que es el amor que Dios tiene por nosotros. Aún cuando Dios permite que tengamos pruebas, que tengamos dificultades, que pasemos por situaciones difíciles, Dios lo hace por amor, para que nosotros podamos crecer espiritualmente y para que nosotros podamos estar cerca de Dios. Y dice el siguiente texto, el siguiente pasaje, versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. A veces nosotros queremos culpar a Dios por lo bueno que Dios nos ha dado. Este pueblo se estaba quejando de que Dios los había sacado de Egipto. Cuando Dios los había sacado de Egipto porque ellos clamaban a Dios a causa de esa severa esclavitud que estaban pasando allí en Egipto. Pero los seres humanos a menudo nos quejamos aún de las cosas buenas que hemos recibido de Dios, en lugar de darles gracias. Ellos deberían de estar agradecidos a Dios, decir, por 40 años, Señor, no solamente nos sacaste de Egipto, hemos pasado situaciones difíciles, a veces pasamos por situaciones donde teníamos hambre o sed, pero tú nunca nos abandonaste. Tú hiciste que cayera maná del cielo, nos diste pan del cielo, sacaste agua de la roca, nos protegiste del sol caluroso en el día y del frío en la noche, y tú nos has traído como un pastor por todo este peregrinaje. Pero en lugar de eso culparon a Dios. ¿Para qué Dios nos sacó? ¿Para qué Dios nos ha dado toda esta libertad? ¿Quisiéramos mejor morir aquí o regresarnos a Egipto? A veces nos quejamos de que Dios nos haya traído a la verdad del Evangelio. Conocí a un hermano que un día fue a visitar a mi madre y que le dijo, hermana Lala, cuando yo no era adventista, como que me iba bien en todo. Yo recuerdo que mis cosechas se daban buenas, mi ganado prosperaba, yo tenía dinero. Pero desde que yo conocí el Evangelio, desde que yo me entregué a la iglesia, como que no me ha ido bien. Como que continuamente me va mal. Pero la culpa la tiene aquel que me fue a predicar el Evangelio. A veces somos así. A veces reaccionamos en contra de Dios como el pueblo de Israel. En lugar de dar gracias a Dios, en lugar de decir cuántas bendiciones nos ha dado Dios a pesar de las dificultades, nosotros nos quejamos de la misma gracia y del favor de Dios. Y dice el texto que Dios le dice al pueblo precisamente todo lo que Él había hecho con ellos, y sin embargo en todo este tiempo habían sido rebeldes. Dice el versículo 11,
Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Bueno, aquí vemos la actitud del pueblo y cómo también la paciencia de Dios llega a un punto donde se agota. Este pueblo estaba igual que este hermano. La culpa la tiene el que me predicó el evangelio. Y ahora este pueblo estaba diciendo: la culpa la tiene Moisés, la culpa la tiene Aarón y la culpa la tiene Dios de que nosotros estemos en este lugar. Y entonces Dios, después de 40 años de estar lidiando con el pueblo y con su rebelión, dice: ¿hasta cuándo yo voy a lidiar con ustedes? ¿Hasta cuándo tengo yo que extenderles mi gracia y mi misericordia? Y entonces Dios dice: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Qué interesante que con todos esos milagros de la manifestación del poder de Dios, al abrir el mar rojo, al haber dado muerte a los primogénitos egipcios, al haber derramado todas esas plagas para que Faraón los pudiese dejar salir, al haberlos traídos por el desierto y librados de todos los peligros y de las circunstancias del desierto, Dios le dice: ¿cómo es posible que este pueblo ya se olvidó del poder que yo tengo, de los milagros? Pero ¿saben una cosa? A menudo permitimos que los problemas opaquen nuestra fe que debemos de tener en Dios. Y ahora Dios le dice a Moisés: mira, yo voy ahora a destruir este pueblo. He decidido que ya no voy a lidiar con este pueblo. 40 años de rebelión. Déjame que yo los destruya. Y voy a hacer de ti una nación grande. Pero ¿saben una cosa? Si hay una, vamos a llamar, debilidad de Dios. Aunque Dios no es débil, pero así le vamos a llamar, como dijera Pablo, humanamente. Si hay una debilidad, es que Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros intercedemos por otras personas, el corazón de Dios se ablanda. Y el corazón de Dios se arrepiente del mal que había pensado hacernos. Y en este momento, no era el pueblo que le estaba pidiendo a Dios que Dios los perdonara. Ahora es Moisés el que sale nuevamente a decirle: Señor, no hagas eso. Acuérdate de que tú siempre has sido un Dios de amor. Acuérdate que tú siempre has sido un Dios de perdón, un Dios de misericordia. Y bueno, le estaba tocando las cuerdas sensibles a Dios, ¿no es así? Y qué hermoso cuando alguien, tal vez a veces nosotros no lo hacemos, porque nosotros, nuestra rebelión, nuestra incredulidad, no hace que le pidamos a Dios, pero hay otra persona que está intercediendo, que está pidiendo por nosotros y que le está diciendo a Dios: perdónalo, Señor, tú eres un Dios de amor, perdónalo, ten misericordia de él. Y entonces encontramos aquí el registro, ¿verdad? Donde Dios nuevamente, Él se arrepiente de destruir a este pueblo en el desierto. Y termina la historia diciendo que el versículo 13: pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán todos los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube,
y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un hombre, y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego que seas magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y la cuarta generación. Ahora pues, perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Para mí este es el discurso más conmovedor, el discurso más elocuente, donde Moisés le recuerda a Dios: Señor, es que tú siempre has sido un Dios de amor, tú siempre has sido un Dios de misericordia. Y sobre todo recuerda que desde que salieron de Egipto hasta la misma entrada de Canaán, hasta la misma puerta de la tierra prometida, recuerda cómo tú los has venido perdonando y los has venido soportando. Así que, siendo que tú eres un Dios de amor, de misericordia, por favor, perdona una vez más la rebelión de este pueblo. Y bueno, Moisés volvió a tocar las cuerdas sensibles de Dios. Y aquí tenemos la respuesta de Dios en el versículo 20, número 14, 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a lo que he dicho. Qué hermoso. No sé si ustedes se sienten felices de que Dios sea un Dios de misericordia, un Dios perdonador. Pero yo puedo decirles que en mi experiencia, yo estoy feliz de tener un Dios como el que aquí se presenta en el Antiguo Testamento. Un Dios que, aunque a veces se cansa de nosotros, un Dios que, aunque a veces la paciencia también se le agota, 40 años lidiando con un pueblo rebelde y no sé cuántos años lidiando con nosotros, Él finalmente puede ser tocado, porque Dios es un Dios sensible al arrepentimiento. Y aún aquí, aunque el pueblo no se había arrepentido, fue Moisés el que nuevamente vuelve a abogar para que Dios manifieste su perdón y su misericordia. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Bueno, las cuerdas sensibles de Dios fueron tocadas nuevamente. Dios dijo: está bien, yo he decidido, por mi carácter, por mi amor, que yo los voy a perdonar. Así como siempre lo he hecho. Así como siempre lo he dicho. Qué hermoso que sea Dios el que tenga misericordia y no nosotros. Por lo tanto, podemos decir que ahora podemos comprender esta hermosa, esta profunda declaración de Pablo con respecto a la elección de Dios. Porque Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. O como Dios mismo le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Gracias, Dios, por tu carácter y por esa manifestación de tu amor y misericordia para nosotros los pecadores.